Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ingrid Chávez, para los que no me conocen. Soy la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y pues primero que todo le quiero agradecer este espacio y esta invitación a Olarte Moure, a Highlink, que son dos de nuestros afiliados más activos últimamente, y nos alegra que nuestros afiliados estén uniéndose para crear este tipo de espacios de interés para la comunidad en general. Hoy, como bien lo saben, pues tenemos un tema de gran importancia y que pues ya nuestros speakers y nuestra moderadora se sentarán aquí y nos hablarán un poco más del tema, un tema de interés para todos, como es el tema de protección de datos personales en cualquier jurisdicción, y no morir en un intento, con un título bastante creativo, bastante importante. Y pues para dar más inicio oficialmente a este conversatorio, a este evento, quiero presentarles a las personas que nos van a estar acompañando en esta mañana y darles un poquito del perfil de cada uno de ellos. Tenemos a Cristina Rodríguez. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Comercial y maestría en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Gran parte de su carrera profesional la ha estado adelantando en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde inició como abogada de la Delegatura de Protección al Consumidor y posteriormente hizo parte del Grupo de Asuntos Internacionales, donde llegó a ser la jefa de Asuntos Internacionales de la entidad. Asimismo, su experiencia en cooperación internacional y relacionamiento interinstitucional le permitió fortalecer los datos de cooperación de la SIC, tanto con sus homólogos internacionales como su participación y liderazgo en organizaciones para la cooperación y desarrollo económico OCDE, la Asamblea Global de Privacidad y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros. También posteriormente tuvo la oportunidad de liderar la Delegatura para la Protección de Datos como Autoridad Colombiana de Protección de Datos, encargada de vigilar y garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes en el tratamiento de los datos personales en Colombia, donde pudo participar en las principales discusiones, tendencias mundiales en materia regulatoria, de protección de datos personales. Y Cristina pues actualmente es miembro de la Asociación de Colombiana de Datos y Privacidad, ADAPRI. Se unió al grupo de Olarte Moure recientemente, en mayo del 2023, como coordinadora del área de privacidad y de datos personales. Entonces, la experiencia es bastante amplia, como lo pueden ver. También quiero presentarles a Alejandro González. Alejandro es abogado e internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y tiene una especialización en cumplimiento regulatorio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Actualmente es el gerente de operaciones de Highlink Digital Solutions en Colombia, y que es una empresa china, valga aclarar, y también es responsable del área de compliance para las Américas en la misma empresa. Desde su llegada a Highlink en 2021, ya 2 añitos, ha liderado la implementación de distintos programas de cumplimiento a nivel global para varios clientes de las agencias y ha diseñado distintas políticas de tratamiento de datos personales, tanto como para Highlink a nivel global, como para algunos clientes de Europa y Asia Pacífico. Alejandro cuenta con más de 5 años de experiencia en firmas de abogados globales, empresas líderes en la implementación de inteligencia artificial en el sector legal y en el sector de marketing digital, y como responsable general de cumplimiento para las Américas ha trabajado en campañas y proyectos ejecutados por Highlink bajo las regulaciones de Europa, la República Popular China y el Estado de California, entre otros. Asimismo, tenemos una tercera persona aquí con nosotros, es Marta. Ella es abogada egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, va a ser nuestra moderadora del día de hoy, ¿correcto? Con énfasis en Derecho Comercial y Derecho Internacional. Marta es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y se certificó en el curso de Corporate Compliance de la Universidad de los Andes. Entonces, quiero que les demos la bienvenida y con un aplauso, y ya les doy la palabra a ellos para iniciar, y muchas gracias nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo tratar datos personales en diferentes jurisdicciones y no morir en el intento. En realidad, este es uno de los temas más interesantes y más apasionantes que la protección de datos nos puede presentar, especialmente desde un país como Colombia, donde actualmente no tenemos una cobertura o una armonización regional, como si puede pasar en diferentes latitudes, como en Europa, por ejemplo.
De ahí nace esa importancia y esa necesidad de empezar a hablar del tema. Hoy ningún negocio, ninguna empresa es local. La mayoría de las empresas ya somos supranacionales, empezamos a operar en diferentes lugares. La tecnología es nuestra aliada y empieza a existir el reto de tratar datos personales en diferentes jurisdicciones de diferentes personas, pero por supuesto también datos personales y cumplir pues también diferentes regulaciones, y acá tenemos este espacio para que podamos entrar en ese detalle. Y para poder empezar a contextualizarnos, quisiera preguntarle a Cristina que nos contara un poco en términos de regulación, que tenemos hasta ahora en materia de protección de datos personales. Bueno, Marta, pues no sé si, bueno, no sé si ya se escucha, pero sí, efectivamente, pues estamos, digamos, hoy en día en un mundo globalizado que busca contar con un buen régimen de protección de datos, y ya siendo, digamos, más específicos, tenemos tres frentes que hoy en día es lo que hoy nos compete, que es el frente europeo, el frente colombiano y el frente chino, por así decirlo. Entonces, estamos frente a tres legislaciones que son digamos, bien robustas a su manera. En Europa, pues, está el Reglamento General de Protección de Datos, o el GDPR, que es, digamos, tal vez la legislación más antigua, por así decirlo, que si bien es de 2016, pues tiene su antecedente, digamos, desde mucho antes. Tenemos en China, pues, la Ley de Protección de Datos China, que es robusta frente a otro tipo de leyes. Se le da mucha importancia a la seguridad de la información y ciberseguridad también. Y bueno, en Colombia, la 1581 de 2012, que pues, digamos, es nuestro régimen general en protección de datos. ¿Qué es interesante en los tres regímenes legales, en estos tres ámbitos? Y es la base legal. Digamos que me gustaría enfocarme en tres puntos, y es base legal, su ámbito de aplicación y pues el tema que, digamos, creo que es lo más práctico para todos hoy en día, que son estas transferencias internacionales en temas de datos. La base legal, digamos, en Colombia es solo una, que es el consentimiento. Básicamente, si yo cuento con la autorización del titular, puedo tratar sus datos personales, obviamente teniendo en cuenta otros requisitos, las finalidades, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, sí, pero la base como tal es la autorización o el consentimiento. Ya el régimen europeo y el régimen chino nos da un ámbito un poco más amplio, que no solo estamos basados en el consentimiento, sino hay otras bases que me permiten también tratar la información, como, por ejemplo, cumplir con un objeto contractual, también con un tema también de cumplir con un tema público, de salud pública y demás. Digamos, no voy a entrar a detallar en cada uno, pues, esa base legal, pero lo que quiero resaltar es, si bien en Colombia solo tenemos una base, que es el consentimiento, el régimen europeo y el régimen chino sí nos da un ámbito de aplicación, o va bien una base mucho más, digamos, extensa frente a ese tratamiento de información. Es decir, ahí te interrumpo un momento para decir, en Colombia tenemos solamente una opción, una forma en la que podemos tratar los datos personales, y es si tengo autorización, puedo tratar datos personales. En Europa y en China tenemos más opciones. Efectivamente, que no solo nos basamos, que obviamente esto sí es importante, y es lo que tienen en común las tres es que tenemos la autorización o el consentimiento del titular. Entonces, si contamos con el consentimiento, tanto en régimen chino como en régimen europeo o régimen colombiano, ya de por sí tenemos digamos, una base para poder tratar esta información, que más adelante lo veremos como incluso una opción bastante práctica al momento de tratar estos datos personales. Digamos que acá hay unos temas que quiero enfocarme mucho también, y es en el ámbito de aplicación, ¿no? Este tema, digamos, geográfico. Muchas veces la duda es, ¿qué ley me aplica si yo soy una empresa o soy, digamos, un responsable que trato datos en distintos lugares? ¿Cuál sería el régimen que me aplica en realidad? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día. Entonces, frente a un régimen colombiano, por ejemplo, digamos, la ley es muy clara en decir, mire, si usted trata el dato en Colombia, le aplica la ley colombiana. La complejidad es listo, y si no estoy en Colombia, pero trato datos de colombianos, por ejemplo, ¿qué me aplica y demás? ¿Qué pasa también en régimen europeo y en régimen chino? El régimen europeo, digamos, lo dicen, si usted tiene su empresa
domiciliada o constituida en territorio europeo, le aplica el régimen o el reglamento europeo. Pero también, si usted trata datos de europeos, aún si no está en Europa, también eventualmente le podría aplicar. Que aquí es donde realmente entra esa complejidad. Y en régimen chino, también si en principio se habla, digamos, de ese tratamiento donde está la actividad, si la actividad está en territorio chino, me aplica la ley china. También puede pasar que el régimen chino me aplique aún si no estoy en China. Entonces, por ejemplo, si voy a tratar datos para prestar un servicio digamos, de un titular, una persona en China, aún si estoy afuera, me podría aplicar el régimen chino. O también eventualmente para hacer un monitoreo de información de titulares chinos, aún si no estoy en China, entra a aplicarme el régimen. Entonces acá realmente el reto grande es eventualmente identificar el escenario concreto de cuándo me aplica qué ley y cómo me aplica la ley. Sí. Ese es el gran reto para poder verificarlo y pues eventualmente ser rentable en mi operación al final del día. Entonces, bueno, acá también hay un tema, digamos ya para no extenderme mucho en cuanto a las transferencias internacionales. Está claro que el régimen chino le da mucha fuerza al Estado chino como tal y a las autoridades como tal. Tienen una gran, digamos, incidencia al momento de querer tratar datos afuera o, digamos, hacer estas transferencias internacionales. Acá, por ejemplo, en la legislación china debemos contar incluso con un estudio de seguridad que es otorgado, digamos, es como un check de parte de la autoridad o del Estado chino, en el cual yo puedo mandar los datos si tengo digamos, ese visto bueno, por así decirlo. En Colombia, digamos, ya se trata un tema de verificar si para dónde va la información tienen mis mismos niveles de protección. Esto se llama, digamos, si el país cuenta con un nivel adecuado de protección, que esto, digamos, si bien es, digamos, declarado por la autoridad colombiana, al final del día tenemos otras posibilidades también para la transferencia de información. Digamos que el régimen europeo, o más bien el régimen colombiano es muy similar al europeo, porque al final del día, digamos que la base del régimen colombiano es el régimen europeo, obviamente teniendo en cuenta pues situaciones distintas, pero al final del día sí el punto en común es verificar si para donde mando mis datos tiene ese nivel de protección, digamos, similar o incluso superior al con el que yo cuento al momento de salir. Entonces, para no extenderme mucho, creo que tenemos 3 regímenes bien interesantes que en común que tienen, pues proteger los datos personales y proteger el titular. El titular le otorga unos temas también de ese tipo de dato que estoy tratando, si es un dato sensible, si amerita una protección, digamos, reforzada. Sí tienen en común ese tema. Pero el gran reto al final del día es precisamente armonizar. Bueno, pues Cristina, muchas gracias. Ya sabemos entonces, tenemos 3 marcos legales, ya sabemos semejanzas, diferencias, retos de cada uno, pero quisiera irme contigo, Alejandro, cuéntanos desde la práctica, cuál ha sido tu experiencia armonizando esas 3 regulaciones a las que nos podemos ver enfrentados. Mil gracias, Marta, y mil gracias, Cristina, también por este espacio y a la Cámara también. Bueno, el reto de cualquier área de compliance a la hora de armonizar un proyecto o una realidad que enfrenta la empresa, pues es poner a conversar ese proyecto o esa realidad con lo que dice la ley y, pues, como bien lo decía Cristina, siendo rentables, pero también cuidando esos estándares de protección que las regulaciones que acaba de mencionar Cristina nos imponen. Entonces, uno desde el área de compliance puede ser flexible con ciertas cosas, pero hay ciertas otras cosas con las que es mejor pues no ser flexible porque la misma regulación le impone a uno unas líneas rojas de las que uno no se puede pasar. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge lo más exigente de aquí, lo más exigente de acá y lo más exigente de más allá y dice, ok, esto es lo no negociable y para que el proyecto sea exitoso y se mueva dentro del marco que estas regulaciones nos ofrecen, pues tenemos que movernos acá. Digamos que el consentimiento es lo más básico y lo que siempre tiene que estar, como bien lo mencionaba Cristina. No obstante, a mi parecer, creo que hay otras 2 cosas que uno tiene que incorporar en cualquier proyecto que esté llevando a cabo, pero voy a hablar un poquito del consentimiento primero. El consentimiento, digamos, si bien la legislación colombiana habla del tema de la autorización,
yo también creo que es importante como desmenuzar cómo se obtuvo ese consentimiento, bajo qué condiciones se dio, cuál fue exactamente la autorización que el titular de esa información dio para que otros terceros la manejaran, para entender cuál es el margen de acción, porque eso muchas veces termina siendo todavía más limitante que el mismo marco legal. Le doy mi dato personal simplemente para almacenar, no puedo hacer nada más, ¿sí? Entonces, ese consentimiento, que sí es el primer punto para armonizar esas tres normas, pues es clave, pero el área de compliance sí tiene una responsabilidad de ir un poco más allá y estudiar, digamos, las características y los pormenores de ese consentimiento. El segundo punto es un deber de seguridad que tenemos todas las empresas para salvaguardar la protección de sus datos personales, y hay una herramienta tecnológica que es maravillosa, que son los Data Clean Rooms. La primera vez que a mí me hablaron de un Data Clean Room, yo pensé que era un cuarto grandísimo, muy limpio, lleno de servidores, y hoy en día pues la tecnología nos permite tener Data Clean Rooms en la nube con unos niveles de seguridad muy altos, empezando por la encriptación de esta información. Entonces, sí hay Data Clean Rooms que son físicos, que pues tienen sus pros y sus contras. También hay unos Data Clean Rooms que son virtuales y que cada empresa que maneje datos personales tiene la obligación, está en la responsabilidad de tener para guardar esta información y para tratarla de una manera con un foco muy puntual. Yo creo que eso es una responsabilidad implícita del Data Clean Room, porque cuando la empresa sabe que los datos personales se tratan en un solo sitio por un periodo determinado de tiempo y de cierta manera, pues uno también evita que esa información se reparte indiscriminadamente por la empresa. Entonces, tener eso en un solo sitio para un solo propósito es muy importante. Ligado al Data Clean Room, pues para usar el Data Clean Room, va mi tercer punto, que creo que es el propósito. Si la empresa no entiende y el equipo no entiende la responsabilidad que está teniendo al momento de recibir la información personal, simplemente no lo haga. Tenga la información personal en sus servidores, en sus Data Clean Rooms, pues que estén en cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales, pero sepa para qué está recibiendo esa información, cómo la está recibiendo, para qué la puede usar durante cierto periodo de tiempo, por cuánto tiempo la puede usar, y como un consejito gratis, bórrela apenas pueda, ¿sí? No la deje ahí descansando. No es necesario tener información personal más tiempo del que uno verdaderamente necesita, y eso pues va ligado a las buenas prácticas. Yo hablaría de esos tres principios para armonizarlas, desde el consentimiento, el Data Clean Room y el propósito interno de la empresa. Buenísimo, clarísimo. 3 tips relevantes desde la práctica, maravilloso para tenerlos en cuenta. Bueno, y ahora, Cristina, ¿qué nos ofrece la ley? ¿Qué mecanismos tiene la ley para lograr esa armonización? Bueno, realmente retomando un poco también lo que dice Alejandro y lo que decía inicialmente, yo creo que lo importante aquí es verificar que si bien estamos frente a 3 regímenes legales distintos que a nivel territorial acarrean digamos, sus retos, un punto en común que tienen las 3 es, o 2 más bien, es uno, el consentimiento, es básicamente un tipo consejo, es si yo ya tengo el consentimiento, pues en realidad estoy cubriendo los 3 regímenes. O sea, la base legal que me está dando cada régimen es, usted el titular lo está autorizando para que X, Y y Z. Obviamente la importancia ya de entender a nivel, digamos, de desarrollo de operación y de negocio es para qué quiero la información, cómo la voy a enfocar, para qué finalidad, pero al final del día, si tengo el consentimiento, pues estoy cubriendo eventualmente esa primera base legal común a los 3 regímenes. Entonces, más allá de ver para qué otros mecanismos tengo, ya contar con la autorización del titular para lo que yo la quiero específicamente, y ahí es donde hay que entender para qué, pues es uno de los temas. Y 2, también una reflexión es, nadie realmente me va a reprochar tener un estándar más alto de protección que el que se me exige a nivel legal. Entonces, en realidad, si yo ya cuento con un estándar de protección superior o me voy por un estándar mucho más robusto, al final del día, pues voy a estar cumpliendo con toda la normativa, independientemente de dónde esté. Siempre, digamos, el consejo es irnos, que sé que, digamos, suena muy, en la teoría suena muy fácil decirlo, pero al final del día, si cumplo con un estándar superior, pues voy a estar cubierto. Entonces, puede ser una gran manera de poder cumplir o armonizar con los 3 marcos legales. Buenísimo.
Y bueno, ¿cómo aplicamos? Yo quisiera escuchar de Alejandro algunos tips para aplicar esto en el día a día. ¿Qué consejos nos puedes dar de toda tu experiencia? Yo, retomando exactamente lo que decía Cristina, mantener un estándar más alto muy rara vez, me arriesgaría a decir que casi nunca sale mal, ¿sí? Si ponemos la vara más alta, es muy difícil que alguien nos diga y que un regulador nos visite y nos diga, usted no cumplió con esto, más cuando tenemos distintos regímenes. Entonces, recordando un poco el famosísimo discurso de Steve Jobs de Connecting the Dots, es una situación muy distinta, pero la lógica es la misma. Cuando usted empieza a hacer las cosas bien desde el principio y empieza a regular internamente cómo usted refuerza la protección de datos personales y cuáles son los estándares con los que tiene que cumplir, el día de mañana nadie le va a poder decir nada. Y cuando usted mire para atrás, todo va a tener un absoluto sentido y cualquier persona que lo cuestione usted siempre va a tener una respuesta lista en la mano porque todo va a ser absoluto sentido. Entonces, esos estándares más altos, pues, son cruciales. Ahora, desde el punto de vista de compliance, yo protejo a mi empresa, luego existo, ¿sí? Si no protejo a mi empresa, no tengo nada que hacer. Pero al momento de proteger mi empresa, tengo un nivel de responsabilidad muy similar, si no igual, de proteger los datos personales de personas que yo no conozco. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ser muy exigentes con nosotros mismos, a levantar la vara, y la manera más actualizada y más humana que hay en el mercado es actualizarse. Si uno no está actualizado y si uno no está al día con las regulaciones que están en distintos países donde uno opera y donde las personas de mi equipo con acciones cotidianas mandan correos a esas otras jurisdicciones, pues les pueden aplicar, pues uno perdió el año, ¿sí? Entonces, estar actualizado creo que es lo primero y saber cuáles son las bases con las que uno está jugando. Acá tenemos pues que el consentimiento es la base universal de todo, pero eventualmente en jurisdicciones pues hay pros y hay contras y hay cositas que hay que revisar para mantener esa vara muy alta. Lo primero, eso, la actualización. Lo segundo, ser conservadores. Yo creo que, contrario a lo que yo le decía a mi mamá cuando llegaba tarde en la universidad, acá sí es mejor pedir permiso que pedir perdón después, ¿sí? Entonces, miremos qué es lo que hay que hacer primero, no nos arriesguemos. Hoy en día estamos sujetos a que nosotros mismos decidimos cuáles son las políticas que establecemos al interior de las empresas, la verdad. Y uno como asesor interno tiene la responsabilidad de decir qué nivel de riesgo tiene con cada acción y con cada política que se establece al interior de la empresa y que el equipo realiza en sus tareas cotidianas. Entonces, ser conservador garantiza de alguna manera que esa vara se mantenga alta y que la exposición al riesgo de la empresa pues sea lo menor posible con esos estándares tan altos que exigen algunas regulaciones muy puntuales de las que estamos hablando hoy acá. Y el tercer punto, que para mí es el más importante y nada tiene que ver con el marco legal o con un tema jurídico, por así decirlo, es la empatía. Nosotros como área de compliance en cualquier empresa tenemos también la responsabilidad de entrenar a nuestros equipos para que en el día a día entiendan que si les llegó un mail con ciertas características o si van a enviar un correo con ciertas características o si están recibiendo alguna información por otros medios, levanten la mano, ¿sí? Pero eso no se logra hablando en términos ultrajurídicos. Eso se logra entendiendo que las personas que trabajan en una empresa son de determinada industria con una formación completamente ajena a la del abogado y no, tratar de incurrir en la menor cantidad de tecnicismos posibles para que las personas entiendan que se les está hablando en un idioma parecido y que entiendan verdaderamente la esencia del mensaje sin complicarlo tanto. Muchas de estas regulaciones hablan en términos a veces complejos y estos términos puede que a veces no sean amables con las personas en general que no están metidas en el mundo de la regulación de datos personales. Entonces, la empatía y la buena comunicación garantizan que al final del día, cuando alguien vea información personal, datos personales, ciertas cosas, ciertas alarmas que uno trata de meterles en la cabeza literalmente al equipo, pues resuenen de alguna manera cuando se encuentran con ella y a mi manera de ver, el área de compliance lo hizo bien
cuando las personas entienden, oiga, mejor preguntémosle al abogado, así sea simplemente un check, así sea simplemente un sí, claro, pero levantar la mano desde el punto de vista interno para generar políticas, para aplicar las políticas saludables, pues es eso. Nada saco yo con la mejor política de datos, con el mejor data clean room, teniendo todo el consentimiento, si mi equipo igual no es consciente de la responsabilidad que tiene cuando maneja datos personales. Alejandro, hay algo de lo que nos acabas de mencionar que me parece supremamente, bueno, todo lo que nos acabas de mencionar es supremamente valioso, solo quiero resaltar 3 puntos que creo que son retos del día a día y que nosotros en nuestra práctica lo podemos ver, y es la comunicación. Generalmente es uno de los soft skills que debe tener un compliance officer o un data protection officer, una persona encargada de promover el cumplimiento de protección de datos personales en las empresas. Y es por la importancia que tiene llevar el mensaje de protección, de gestión de riesgos adecuadamente, de manera que esa sensibilización interna empieza a tener un rol fundamental dentro de nuestras empresas. El tema de protección de datos personales, la gestión de riesgos de protección de datos personales no es solamente de una persona, no es solamente el área de riesgos, no es solamente el área de cumplimiento, no es solamente el área legal, sino es de todos, porque todos en la organización estamos protegiendo datos. De manera que si todos nuestros trabajadores, todos nuestros colaboradores tienen ese chip de protección, empiezan a tener la capacidad de gestionar los riesgos y llevarlos a ese reporte que se necesita. Entonces tengo un problema de reclamos, tengo un problema de autorización, ejemplo, sé a dónde llevarlos. Entonces eso me parece importante, y creo que esa sensibilización y esa necesidad de hablar de principio de responsabilidad demostrada, de entrenamientos internos que hoy la superintendencia cada vez más está teniendo, pues es muy valioso y es algo que nos debemos llevar de acá. Y adicionalmente, me pareció muy interesante cuando hablabas de las políticas internas y esa facultad que tenemos nosotros de autorregularnos. Entonces, actualmente estamos viendo la política de tratamiento de información como un cumplimiento, y entonces tengo un checklist legal de tener política, pero no lo estamos viendo como el valor que esto nos da. Y es que la política, más allá de cumplir una obligación, nos permite gestionar y establecer lineamientos internos de cómo vamos y a qué nos obligamos en términos de tratar nuestra información. Por eso la política de tratamiento de información es una herramienta y tenemos que verla como un valor competitivo. Hace un tiempo era muy normal que la gente hiciera copy-paste de políticas de privacidad. Hoy ya no es una opción, ni es algo viable, ni es algo rentable, sino por el contrario, tiene que ser, es una herramienta que nos permita gestionar nuestro negocio y llevarlo adecuadamente a donde queremos tenerlo, de manera que los datos personales cumplan el objetivo que tienen hoy, que es ser un activo intangible, sí, pero que me genere valor. Hoy más que nunca la generación de valor en las empresas es pues tal vez de los temas más importantes y en lo que más se puede estar invirtiendo. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Y también retomando esto, que obviamente principios, por ejemplo, como el de responsabilidad demostrada, que muchas veces uno lo oye y es de verdad que si uno no está involucrado en este tema, dice, ¿qué es este principio? ¿Qué es eso? Entonces, básicamente un principio de responsabilidad demostrada es un principio que diga, oiga, usted tiene que hacer todo lo posible para proteger los datos personales. Y no solo dejarlo en papel, de que una política puede estar escrita, una autorización está escrita, sí, los avisos de privacidad, digamos, todo muy bonito en el papel, por así decirlo. Pero si no entra en la práctica realmente y no genera una cultura de protección y un ADN corporativo en cuanto a protección de datos, pues realmente al final del día no sirve para nada y sí es reprochable por una autoridad, digamos, de vigilancia y control. Entonces, al final del día es primero interiorizar esa necesidad, no verlo como muchas veces el mensaje es, bueno, pero ¿por qué voy a invertir o por qué voy a pensar en crear una cultura corporativa en temas de protección de datos que al final del día sí genera una inversión, pero es eso, una inversión. ¿Cómo? Capacitando mi personal, haciendo entender de por qué es importante proteger un dato personal. Al final del día todos somos titulares de datos personales y en el día a día todos también exponemos nuestros datos, que ni siquiera estamos conscientes de cómo los exponemos y cuándo. Claro. O sea, realmente el ejercicio de cuántas personas leen una política de tratamiento de datos, que seamos sinceros, no creo que muchos nos pongamos a leer la política antes de, no sé, solicitar un servicio, por ejemplo.
Entonces, al final del día es crear esa necesidad y de hacerlo, digamos, viable en la práctica. Ese, digamos, es un llamado y también claramente muy de la mano con lo que dices es un bien intangible, al final del día, listo, de acuerdo. No lo puedo tocar, por así decirlo, pero hoy en día es una moneda con la cual yo ya negocio y ya al final del día, si yo no protejo ese patrimonio, por así decirlo, pues también va a generar a nivel, digamos, rentable una situación complicada en mi día a día como empresa. Entonces, el llamado es, más allá de irnos o salirnos un poco de la teoría de sí, claro, y el principio de responsabilidad mostrada está, y los principios establecidos en las leyes, porque no solo, digamos, no es un caso, digamos, colombiano, ni europeo, ni chino, sino a nivel mundial, está incorporado, pero lo más importante es entender que si está en mi ADN corporativo y está, digamos, por ejemplo, en actividades del día a día, que si yo desde el momento en que inicio esa actividad, esto es, digamos, ya la privacidad desde el diseño y por defecto, pues ya realmente me estoy ganando, o más bien me estoy librando de muchos dolores de cabeza al final del día. Si en el día 1, desde el momento en que yo estoy diseñando mi actividad y demás, tengo en cuenta que debo tener en cuenta la protección de los datos y la privacidad, pues ya estoy, digamos mucho más claro y mucho más desarrollado en mi actividad. No voy a llegar al momento de, uy, bueno, y si tenemos esta situación, ¿qué hacemos? No, ya está prevista desde el día 1. Que eso al final del día, digamos, ya siendo más prácticos, mi rentabilidad es mejor, genera un valor competitivo en el mercado también. Si ya desde el día 1 vengo con ese chip. Entonces, pues el mensaje es realmente, más allá que verlo como una carga, que creo que ese es el tema, no es una carga. Al final del día es una inversión. Realmente proteger los datos y proteger la privacidad va a ser una inversión. Me va a proteger mi moneda intangible, por así decirlo, pero al final del día mi moneda me va a generar un valor competitivo y sobre todo va a generar confianza. ¿Confianza en quién? En el titular, que al final del día, sea como sea el servicio que uno tenga al final del día, sea yo un B2B o un B2C, al final del día un titular va a ser mi cliente. Eso sí, digamos, sí creo, y eso sí, digamos, es un pensamiento muy personal mío y es, si bien mi modelo de negocio no va directo al consumidor final, por así decirlo, al final del día tiene un impacto en el titular y tiene un impacto en la persona que digamos, lidera ese dato personal. Entonces, ese creo que es un buen mensaje, que es entenderlo como un valor que va a generarle valor a mi modelo de negocio. Yo agregaría una cosa más a eso, muy desde el punto de vista de la empresa, que me parece muy interesante el tema del principio de responsabilidad demostrada aplicada a la práctica. El principio de responsabilidad demostrada es, yo creo, y se ve mucho en lo que les contaba ahora de la lógica de connecting the dots. O sea, uno sí tiene una responsabilidad con ese individuo que uno no conoce, que son decenas, cientos, miles o millones. Y esto, ¿a dónde nos lleva? A construir una buena reputación. El único activo más valioso que la reputación en una empresa son las personas, pero están muy pegaditos. Las personas están de primero y la reputación está de segundas. Cuando uno hoy en día está asumiendo políticas laxas, como decía Marta bien ahorita, casi que de verdad uno escoge qué tan arriba quiere cumplir. Hay empresas que dicen, no, a mí no me van a visitar, ¿sí? A mí nadie me va a cuestionar esto. Hay empresas que nunca las visitan, pero tienen unas políticas divinas, ¿sí? Pero ese riesgo reputacional que crece cada vez más a medida que crece la flexibilidad o lo mucho que uno termina obviando esas regulaciones, pues sí termina siendo un aspecto a resaltar y a considerar siempre. Uno como área de compliance interno y con unos muy buenos también asesores externos, tiene la responsabilidad de cuidar la reputación de la empresa, porque muy probablemente en las tareas del día a día de la gran mayoría de personas que forman parte de la empresa, no es una prioridad el tema de proteger datos personales, sino simplemente sacar la tarea adelante. Pero hay algo en la mitad donde uno siempre tiene que estar acompañando y siempre tiene que estar cuidando esa reputación de la empresa, que ojalá siempre crezca y pues cuidarla como cuidaría uno una muñeca de porcelana en la casa. A mí me gustaría agregar una cosa pequeña, digamos, tomando el tema de la reputación, y es, por ejemplo, hoy en día está claro todo el tema, digamos, de delitos cibernéticos o temas de ciberseguridad. Es una realidad.
Yo creo que el mensaje es: nadie está exento de que suceda un incidente de seguridad en temas de datos personales. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en un mundo totalmente globalizado, totalmente conectado, o más bien hiperconectado incluso, que pues no estamos exentos. Ahora, el tema radica en eso, en cómo reacciono yo frente a una situación, por ejemplo, un incidente de seguridad frente a mis datos. Si yo tengo un ADN robusto, tengo una cultura de protección robusta y aún así sucede, listo, ¿cómo reacciono? ¿Cómo voy a proteger a mi titular? ¿Cómo voy a mitigar ese riesgo? Ahí es donde viene el tema reputacional y ahí es donde genero yo confianza. Listo, me pasó esta situación porque nos puede pasar, pero tengo unas buenas políticas de protección, tengo una manera de, digamos, de reaccionar acorde a esa protección que al final del día lo que va a decir es: listo, sucedió, pero tuve una buena capacidad de reacción y tengo un valor reputacional que confían en mí y confían en mi gestión, que desde el principio, si está previsto desde el inicio, pues al final del día puede suceder una situación como esta, sí, pero al mismo tiempo genero un valor agregado pues a mi target, a mi objetivo final, que pues eventualmente, repito, de pronto soy muy proteccionista en ese sentido, pero al final del día pues es el titular. Entonces sí se genera esa buena reputación, que otra vez digo, valor intangible, y sí, que al final del día creo que no es ni tan intangible, creo que es bastante tangible en un mercado contar con una buena reputación. Bueno, no, pues Alejandro, Cristina, muchísimas gracias. Sabemos entonces que tenemos un reto en el tratamiento de datos personales supranacional, cuando tenemos varias jurisdicciones en juego. Ya nos llevamos algunos consejos, conocer, tener claramente nuestras líneas rojas, hasta dónde podemos seguir, herramientas que necesitamos, implementación de principio de responsabilidad demostrada, es decir, entrenamiento, tener una cultura corporativa de protección de datos personales, que todos en nuestra empresa estén hablando el mismo idioma, va a ser clave. Nos referimos mismo idioma de protección, que debemos proteger la privacidad, debemos proteger los datos personales en todos los procesos. Nos llevamos entonces necesidad de utilizar nuestras políticas de protección de datos personales, nuestros lineamientos como herramientas para gestionar adecuadamente esta información y no salirnos de esas líneas rojas que nos decía Alejandro. Data clean rooms, que esperamos pues todo esto sea de muchísima utilidad para ustedes. Y por supuesto que hoy, más que nunca, la protección de datos personales es una necesidad, e incluso empezar a ser también una responsabilidad corporativa. Una pregunta. Esto frente a esa visibilidad o debilidad que tenemos con redes sociales. ¿Cómo digamos que tengo un caso de un amigo de la semana pasada que fue sobre este tema? En WhatsApp anuncia que le pregunta a uno si puede permitir que sus fotos estén en el anuncio. Y la forma en que una persona nos recomendó que lo hiciéramos al contestar a la pregunta es: no autorizo, no autorizo, no autorizo, no autorizo, 5 veces. O sea, ser tan contundente. Porque el mensaje decía: no basta con que yo diga no, firme, ¿verdad? Sino tenía que ser tan fuerte en su recomendación que había que remarcarlo para evitar que eso sucediera. Entonces, las redes sociales son una de las formas de fuga de información personal de todos los días. ¿Qué hay frente a eso? O sea, porque la reglamentación de esto parece estupendo, pero y en el mundo real, esa fragilidad que tenemos cuando hay un problema, uno como empresa dice: ¿dónde busco? ¿Quién filtró la información? ¿Fue Facebook o fue uno de nuestros miembros de la organización? Claro. Y yo mismo fui uno de los profesores, un cliente. Entonces, ¿cómo se mueve eso respecto a la reglamentación? ¿Cómo puede uno en un momento dado defenderse de esa invasividad que se puede presentar?
Voy a tomarme la palabra y no quiero. Bueno, vamos a dar la palabra y ustedes me complementan como consideren, ¿les parece? Bueno, esa es una realidad y yo creo que es una de las dificultades que hoy está pegando más a las redes sociales. Casi que de las empresas más grandes en redes sociales está teniendo dificultades frente a autoridades en otros países. Venga, tiene que cumplir y tiene que cumplir adecuadamente. Más que proteger la información, tienen que proteger la privacidad de las personas, que esto se hace a partir de utilizar bien la información, como utilizar bien sus fotos, y paulatinamente sí ha habido una fuerza por parte de las autoridades regulatorias, particularmente en Europa, que han conducido a las mismas empresas que mencionas a encauzarse en el tratamiento adecuado de información. Ahora, esto empieza a ser paulatino, como te menciono, debido a todo lo que operativamente representa. Hace un par de meses, antes de que saliera, pues Facebook estaba en tengo que mover mis servidores de Estados Unidos para que pueda seguir operando. Hasta ese punto llegó la discusión. O sea, operativamente podía tener una dificultad grande y diferentes empresas que estaban en una situación parecida. Entonces, todo esto los obliga a tomar decisiones de negocio para seguir con su operación e irse encauzando poco a poco todo esto. Ya ves que los esfuerzos que están haciendo estas empresas son bien interesantes porque han modificado políticas, incluso ya las hacen mucho más amigables, ahora te preguntan y empiezan a ser muy respetuosos sobre tu autorización, te dicen, ¿quieres o no quieres? Y tú dices, no, pero tienes ya la opción y todo eso empieza a generar valor. Entonces ahora ya vemos que empiezan a generar también videos para informarte qué va a pasar con tu información y que no tengas que hacer esa tarea tan compleja que decía Cristina de leerse toda esa política de privacidad. Bueno, ahora tenemos videos, por ejemplo, y todas estas pequeñas actividades son herramientas que están teniendo las empresas precisamente para encauzar bajo lo que pide la regulación actual. No sé si me quieren complementar alguno de los dos para seguir con las siguientes preguntas. Claro. El asunto va, digamos, como más de raíz. Y es un asunto que generalmente las empresas no tienen en cuenta porque todo el mundo quiere hacer cosas con datos. Quiere hacer un modelo, quiere respuestas, quiere proyectar, pero nadie hace la primera parte que es la gobernanza de datos. ¿Cómo voy a tratar los datos dentro de la organización? Entonces, lo primero a establecer es una política de gobernanza de datos de la empresa. En esa política de gobernanza de datos, entre muchas otras, están los medios oficiales de comunicación, a los cuales las personas que las usan obviamente aceptan que se les haga trazabilidad y de esa manera se puede llevar beneficios de otras cosas. El problema de fondo va en dos situaciones. Una, las políticas de uso están referidas a cierta ley de cierto país donde opera esa actividad, es decir, donde están los servidores, llámese Estados Unidos, llámese Europa, todo lo demás. Y eso no tiene en cuenta legislaciones de países o también lo usa yo puedo estar viendo la ley de los Estados Unidos, en otro lugar podría ser ilegal, pero yo no puedo controlar eso y con ella se puede lavar en las manos. Y esos usos secundarios son muy difíciles de hacer de trazabilidad, aunque podría hacerse. Entonces, para tener un correcto control de su información, pues tenemos que crear su propia política, sus propios mecanismos para hacerla cumplir. Y si hay cosas que definitivamente se salen de control, pues ya está la decisión del trabajo o no lo hago. Porque cuestiones, por ejemplo, lo de Cambridge Analytica, se supo porque alguien habló, que no hubiera pasado totalmente desapercibido. Y así sucede, digamos, en el debate de información. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo gestionan en la empresa esa adversión al riesgo? Porque pues me imagino que hay una junta directiva presionando para un tema de rentabilidad. Por otra parte está el Office de Compliance, que es el que da, digamos, cómo se gestiona con culturas corporativas tan diferentes. Me imagino China y otra cosa Colombia, con regulaciones e instituciones obviamente un poco totalmente diferentes, como la regulación china, que es supremamente fuerte,
digamos, un poco, llamaría autoritaria, de alguna manera, ¿cómo se gestiona eso en una empresa? O sea, debe ser una tensión en donde hasta qué punto voy porque eso genera rentabilidad o me genera un costo más grande. ¿Cómo es el día a día en esa adversión al riesgo? Voy a empezar yo, pero si Cristina quiere decir algo más o Marta también, pues adelante. No se puede, no, mentira, sí se puede. Uno tiene que, ese es el arte, exactamente ese es el arte. Poner a conversar la realidad, como contaba en el principio, poner a conversar la realidad con la regulación, ¿sí? Es que el área de desarrollo web de la agencia, nosotros somos una agencia de marketing digital y tenemos un área específica de tecnología, por ejemplo. Quiere crear un servidor en la que vamos a recibir cierto tipo de información. Por supuesto, el proyecto se tiene que llevar a cabo con estas y estas características. ¿Qué hace uno? Tratar, como les contaba ahorita, identificar las líneas rojas y ahí sí tratar de ver qué tan flexibles podemos llegar a ser sin salirnos de esas líneas rojas. Hay nos absolutos, ¿sí? Y eso es algo que el C-suite, los directores de la empresa, tienen que entender, porque si no el negocio, es decir, uno no puede sacrificar rentabilidad, uno no puede sacrificar el cumplimiento de la empresa por la rentabilidad. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, es que este proyecto es grandísimo y el cliente nos va a pagar un poco de plata. Sí, pero mire la multa. Le sale más barato implementar esto muy bien, diciéndole al cliente hasta dónde se puede comprometer, que pagar la multa más arriba. Porque como estábamos hablando y como lo mencionaba bien Cristina, no solamente la PIPL en China, sino cada vez más regulaciones están dándole al Estado más facultades para actuar, ¿sí? Y eso lo tienen que entender los directores. La libre empresa, que ojalá siga siendo muy libre, también tiene unos requisitos con los que tiene que cumplir en cualquier jurisdicción en las que opera. Entonces, el arte del área de compliance es sí levantar la mano con lo que no se puede modificar, porque hay cosas que desafortunadamente no se pueden modificar. ¿Puedo tratar datos sin consentimiento? No. Es que no tengo consentimiento, no se tratan. Pero tenemos que encontrar una manera, no hay. Ahí sí, no hay, ¿sí? Pero tenemos que transferir cierta información de una jurisdicción a otra. Bueno, miremos qué tenemos y cómo nos podemos meter hasta allá. Entonces, tal vez la regla es que no hay una regla, sino que hay que sentarse a mirar cada caso como si fuera uno solo, entendiendo que por encima de mi jefe está la ley, ¿sí? Y eso el jefe, en mi caso, afortunadamente lo entiende y ojalá lo entiendan todos los jefes. Y los directores de área también tienen que entender que uno como área de compliance, y tienen que confiar en que uno como área de compliance está haciendo lo mejor que las regulaciones permiten para sacar el proyecto adelante de una manera que cumpla con esas regulaciones y que también sea rentable para el negocio. Entonces, líneas rojas por un lado y flexibilidad por donde más pueda. Yo también complementando un poquito lo que dice Alejandro, que bueno, yo creo que acá quiero hablar de una realidad y es muy claro que también va por un tema cultural, que muchas veces incluso tú cuando ponderas un negocio dices, bueno, listo, no sé, me voy a ganar X tanto haciendo esta actividad y bueno, si me multan va a ser X. Nada, lo meto en mi presupuesto que al final del día, insisto, no es una buena práctica, pero quiero ser como muy realista frente al negocio. Entonces al final del día también verifico, bueno, un costo-beneficio, de acuerdo, listo, me meten una multa, pero al final del día, ¿cuánta plata gané con este negocio? Ejemplo. Esto, digamos, también va a un tema que vuelvo y retomo con un tema reputacional, que al final del día, listo, te ponen una multa y seguramente la puedes pagar, listo, pago la multa, ¿sí? Que al final del día mi modelo de negocio o lo que sea genera una ganancia y pues eventualmente lo puedo hacer. Pero ya al final del día es cómo manejo yo ese tema reputacional y cómo estoy visto yo en el mercado. O sea, listo, soy una empresa que pues no cumplo, que al final del día tengo una buena rentabilidad, pero hasta qué punto en realidad genera una confianza como tal. Entonces, yo creo que también es un tema cultural, corporativo, de entender que más allá de un tema, digamos, económico, hay muchos otros intangibles que van a jugar un papel determinante en el mercado. Entonces, no solo es entender que debo pagar la multa y ya, y si incumplo me sancionan, sino hay mil consecuencias más que se ha visto en el día a día, que uno dice, digamos ya volviendo un poco a tu pregunta, muchas redes sociales que al final del día sí tienen una buena, sí listo, claro, tienen una buena, digamos, autorregulación y que voy a cumplir y demás,
pero al final del día el sinsabor que queda es, si me están protegiendo mis datos, o sea, al final de sí, ok, me piden 5 veces que autorice, pero en realidad me las están protegiendo. Entonces, esa pregunta que se hace el titular de ¿me están protegiendo? O ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Qué van a hacer con mi foto? Genera en realidad un tema reputacional en un mercado en que, uy, tal vez yo pienso 2 veces si voy a dar mis datos o no, porque no sé qué van a hacer, más allá de que eventualmente se cumpla o no se cumpla con la ley. Entonces yo vuelvo, digamos, a ese tema y es, la ley siempre va a estar y siempre vas a tener que cumplir, no solo en datos, sino en muchos otros ámbitos de aplicación. Pero al final del día es cómo lo hago y cómo genero en realidad ese compliance desde el punto de vista, digamos, corporativo y como una buena práctica, ya más allá de que porque la ley me lo exige es, no, en realidad tengo una cultura de cumplimiento, que es que eso en general va a generar un valor al final del día. Entonces, Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Cristina, muchas gracias Alejandro. Sin duda, cuando pensamos en cuánto cuesta cumplir, pensemos también en cuánto cuesta no cumplir. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos que todos estos tips, toda esta información sea de mucho apoyo para ustedes. Gracias.